Que hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, su siervo y amigo Iván Giraldo, desde aquí, desde esta morada que el Señor nos ha puesto el día de hoy, vuestra casa. Gracias le damos a Dios, primeramente, por permitirnos el día de hoy nuevamente venir a llevar la bendita palabra del Señor a través de estas pequeñas ventanitas por las cuales la bendita palabra va a entrar a vuestros hogares el día de hoy. Gracias por los que estamos aquí. Estamos contentos y a la vez son sentimientos encontrados. Dos de nuestros hermanos viajan hoy para Colombia, Olmedo y su hermana. Les deseamos lo mejor del mundo y que el Señor siempre esté con ellos en la entrada y la salida allá a los hogares donde van a llegar al hermoso país de Colombia. Hermanos, ¿quiénes han venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Recuerden que la palabra del Señor dice, recuerden que la palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El día de hoy el Espíritu Santo nos convoca a escuchar ese mensaje poderoso, ese mensaje que cada día está cautivando a muchas almas. Está cautivando a muchas almas y más que el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina, hermano. Y es el momento de que nos pongamos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar la bendita palabra del Señor en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 17. Mensaje poderoso. Dios hablándonos constantemente. Él siempre nos va a hablar. Él siempre tiene un remanente. Él está levantando hombres y mujeres. Nos está llenando del Espíritu Santo para que con berraquera, como lo decimos coloquialmente, llevemos la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor la encontramos nuevamente, 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por mi Señor Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con mi Señor Jesucristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, escuche hermano, así que somos embajadores en el nombre de mi Señor Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, hermanos, os rogamos en el nombre de mi Señor Jesucristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, dice la palabra del Señor, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón primero. Queremos estar involucros delante de ti para recibir, Señor, este hermoso mensaje, para ser dignos, Señor, de estar aquí, oh Padre Celestial, junto contigo, Señor. Tu promesa es que donde hay 2 o 3 en tu nombre, oh Padre Santo, tú estás aquí con nosotros y por fe lo creemos, Señor. Te pido, Padre Celestial, honra a tu siervo el día de hoy. Honra a este grupo, Señor, este grupo de oración que tú mismo lo levantaste, Padre Celestial, y que poco a poco ha ido crecido, Señor. Y no solo eso, que ha traído a muchos hermanos y han recibido ese mensaje de salvación. Te pedimos por ellos. Muchos ya no están aquí con nosotros, Padre Celestial, y muchos, Señor, se han unido a través de las redes sociales, Señor, a este humilde grupo, Padre Celestial. Te pido por todos los que van a escuchar la palabra del Señor el día de hoy. Te pedimos, Señor,
por todos los que estamos aquí, por el hermano Mariano y por toda su familia allá en México, Señor. Te pido, Señor, por la hermana Alicia, Señor. Te pido, Señor, por los hermanos que escuchan allá en Venezuela y en toda parte del mundo en este momento, porque son muchos países a la cual este mensaje, Señor, está llegando, no solamente a través de mí, Señor, sino a través de esos hombres y mujeres que tú estás levantando, Señor, para unirlos, Señor, al ejército del cielo, Padre Santo. Padre Celestial, honra a tu siervo el día de hoy, o háblanos, Señor, con esa autoridad, Señor, que tiene tu palabra, Señor. Háblanos, Padre Celestial, y que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, Señor, por todos aquellos, Padre Celestial, que yacen, Señor, en esas camas, Señor, porque yo ya lo viví, oh Padre Santo, y tuviste misericordia de mí. Aun siendo yo pecador, Señor, tú tuviste misericordia de mí. Te pido por todas aquellas personas que están enfermas, Señor, por los que están en las cárceles, Padre Celestial, y por todos los que van a viajar en este momento, los que están en los freeways, Señor, o los que están en aviones, Señor, o los que van a tomar el vuelo en este momento, como lo es Olmedo y su amada hermana. Padre, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y el grupo de oración dice, amén, gloria a Dios. Hermanos, de verdad que nos sentimos gozosos porque de verdad es agradable después de un tiempo, después de mucho tiempo estar separado de nuestra familia, podamos regresar al lado de nuestra familia, abrazarlos y estar con ellos. Pero lo más importante, hermano, en este momento es que los que han venido aquí al grupo y en algún momento se han ido, ¿qué es lo que han llevado? Han llevado lo mejor, han llevado la palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Y ahora mira cómo nos habla la palabra del Señor, y de verdad que sabemos todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Actualmente en el mundo ya hemos hablado de todo lo que ha sucedido. Mi Señor Jesucristo lo dijo, que todo, cuando viniera el Hijo del Hombre, cuando viniera Él, cuando regresara nuevamente y viniera por su iglesia, iba a ser como en los tiempos de Noé. Y entonces ya lo hemos predicado, ya hemos llevado los estudios, esos estudios que verdaderamente nos llenan el corazón para que estemos pendientes de todo lo que se avecina. Esto que está ocurriendo actualmente no es comparado con lo que viene. Y si nos damos cuenta y hemos leído la bendita palabra del Señor, nos damos cuenta que esta generación en el tiempo de Noé no era tan perversa como la actualmente en este mundo. También hemos hablado de ese milagro, esa profecía clara cuando la higuera reverdeció. ¿Cuál es la higuera? Israel, el 14 de marzo de 1948, un pueblo profetizado en la palabra del Señor, iba a nacer una nación, iba a nacer nuevamente en un solo día. Y conocemos todo lo que está sucediendo, que esa nación se iba a partir en dos. Todas esas profecías se han cumplido poco y paulatinamente, hermanos. Ya vimos que la palabra del Señor se está cumpliendo, hermano. Entonces, también hemos hablado lo que la palabra del Señor nos ha hablado a través de Lucas, capítulo 21, versículo 24, donde nos habla también de los falsos profetas, esos malevos que han venido a opacar la imagen de mi Señor Jesucristo, porque es en el único nombre que hay salvación. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, mi Señor Jesucristo mismo lo anunció. Él lo profetizó en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Entonces, muchas religiones han querido opacar con imágenes, con mensajes torcidos de la palabra del Señor, llevando mensajes para opacar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. También hemos hablado cantidad de veces, Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos. Hemos hablado también de que lo que está sucediendo actualmente en el mundo, de las catástrofes. La palabra del Señor misma nos ha hablado constantemente de esto. Mateo capítulo 24,
nos ha hablado, capítulo 24, versículo 23 y 26, dice la palabra del Señor. Bien, pueda tomar asiento, hermano, Dios los bendiga. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Mira que se están presentando estos falsos profetas, haciéndose pasar por mi Señor Jesucristo, y conocemos la palabra del Señor. También dice que van a haber catástrofes naturales, las estamos viendo constantemente. La palabra del Señor se ha cumplido y se va a cumplir, donde la palabra del Señor dice, cuando le preguntaron los discípulos a mi Señor Jesucristo, que cuándo iba a ser todo esto, dijo que cuando se cumpliera la profecía de Daniel. De muchas profecías ya se han cumplido, porque la palabra de Dios mismo dijo que en los últimos tiempos la ciencia crecería, y la ciencia ha crecido desorbitadamente, lo hemos visto. Ya alrededor casi de 9,000 satélites tenemos alrededor de nuestra Tierra. Ya tienen su propósito allá. ¿Creen que eso va a desviar o va a detener la venida de mi Señor Jesucristo cuando suene la trompeta? Eso no va a ser así, hermano. Otra de las cosas que Daniel dijo, la gente andaría de aquí para allá. La gente andaría de aquí para allá. La gente anda de todos los países queriendo atravesar fronteras. La gente ya no se queda en un solo sitio. Hay que tener mucha fe para uno quedarse en un sitio donde uno dice, bueno, Señor, estoy aquí, dependo de ti y todo lo que tengo se lo debo a ti. Así es que dice la palabra del Señor. También dice, hemos hablado de los que habrá grandes terremotos. Ya se está viendo constantemente. Mi Señor Jesucristo dijo que iba a haber hambres, pestes y terremotos. Y habló en plural constantemente. Cuando dijo que iban a haber hambrunas espantosas, Lucas capítulo 21, versículo 11, la palabra del Señor nos dice, hablando palabras de mi Señor Jesucristo, dice, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, Estamos esperando, muy pronto va a haber un terremoto aquí en los Estados Unidos, grande, la gran falla de San Andrés. Ya se viene dentro de poco, eso va a ser y entonces lo que dice la palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Cuando suene esa trompeta va a ser tan estrepitosa que quizás haga que ese gran terremoto, la falla de San Andrés, haga levantar los muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente en los Estados Unidos, eso va a atravesar, va a tocar con la falla de Cascadia, va a tocar muchas partes del mundo. ¿Ya? Entonces también mi Señor Jesucristo habló de algo muy importante, que iba a haber terrorismo. Donde él mismo también lo dice en Lucas 21, gracias hermano, Lucas 21, capítulo 21, versículo 11, nuevamente hablando de eso, habrá grandes terremotos y de diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror. Escuchen lo que hemos hablado, terror. Hemos hablado cantidad de veces de terror, que es lo que el mundo, las grandes élites mundiales, las armas no van a dejar de venderse. ¿Por qué? Porque eso les produce a ellos cantidad de dinero, mucha cantidad de dinero, y entonces entre más armas vendan y entre más guerras hayan y entre más terror haya, van a seguir vendiendo armas. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de ellos, crear terror, y no solamente con armas, sino que también, como dice mi Señor Jesucristo, que iba a haber pestilencias. Ya sabemos que esto no ha parado, lo de la gran pandemia, como lo denominamos los cristianos, pandemia. Esto no va a parar, pero mi Señor Jesucristo, nos gozamos en el Señor, porque Él mismo lo dijo, que iban a haber pestilencias y que esto no iba a parar, y que es necesario que todo esto acontezca, dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, una de las cosas muy importantes que también habló mi Señor Jesucristo, de que iban a haber guerras y rumores de guerras. Eso es el pan de cada día. Eso es el pan de cada día. Entonces, seguimos adelante, porque ¿qué es lo que nos quiere hablar el Señor Jesucristo ahora? La palabra del Señor nos habla de esta manera, al decir 2 Corintios, lo que acabamos de leer, que es mi Señor Jesucristo hablándonos a nosotros.
Lo repetimos nuevamente, que Dios estaba con mi Señor Jesucristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de mi Señor Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de mi Señor Jesucristo, reconciliados con Dios. Amén. Dios en este momento está sacándonos. A mí me sacó hace ya varios años, me sacó de la zona de confort donde yo vivía en mi país. Vivía súper bien, tenía dinero. Ya he contado hasta la saciedad mi testimonio. Pero nos está sacando para que nos reconciliemos con el Señor. Y nos está pasando por diversas situaciones. Ya muchos de los que estamos aquí, los que hemos atravesado fronteras, hemos vivido cantidad de situaciones, y quizás le hemos prometido cosas al Señor en el camino. Señor, si tú me pasas, o si me sale bien el negocio, o esto y lo otro, pero ya después nos olvidamos del Señor. Entonces eso es lo que no debemos hacer. Ahora, con ese dolor que tengo en el corazón, yo se lo digo a ustedes, los que estamos acá. Se lo digo a usted, madre, se lo digo a mi hijo y a nuestros hijos. Se lo digo a mis cuñados, a mis hermanos y a todos los familiares, a la esposa de Mariano, del hermano Mariano, y a los hijos que tiene en México, reconciliados con Dios. Dios está rogando a través de nosotros para que vengamos al arrepentimiento. La trompeta va a sonar. La trompeta va a sonar. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Mi Señor Jesucristo, Él lo dijo, lo prometió. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Juan 14, 1 al 4, el Evangelio de San Juan. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión para vosotros. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, dice mi Señor Jesucristo. Voy pues a preparar mansión para vosotros. Y cuando ya esté listo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está mi Señor Jesucristo ahora? En el cielo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Hermano, ese es Dios está rogando a través de nosotros. Nosotros somos colaboradores del Señor. Nosotros no somos iluminados como muchos pastores, lamentablemente muchos, no todos, gracias a Dios. Muchos que se dicen ser profetas, ya los pastores están haciendo esa conversión, esa metamorfosis. Ya no quieren que le diga pastor, sino profetas o apóstoles. Eso es lo que está sucediendo, y están vendiendo un evangelio de la prosperidad. Un evangelio donde mucha gente lo que quiere es escuchar es que yo vengo, hermano, ore por mí para que me vaya bien, para que consiga un trabajo, para que conseguirme una casa, para esto, lo otro. Y entonces el pastor o aquellos que se dicen ser apóstoles, le dice, sí, plante con ese, haga un negocio, ponga $100 y el Señor te va a dar 2,000 o 1,000,000. Y eso es lo que la gente se está dejando llevar por ahí. Y muchos, incluso cristianos, lamentablemente, todavía están yendo a que les lean las cartas. O muchos están yendo a muchas iglesias, entre comillas, evangélicas, que van a buscar profecía. Pastor, pastora, vengo a que me lea o me dé profecía. Me voy a ganar la lotería, voy a conseguir el novio, voy a conseguir la novia que quiero. Todavía están yendo a recibir profecía. Entonces, el mensaje que tiene Dios en mi Señor Jesucristo el día de hoy es que nos reconciliemos con el Señor. El momento es ahora, como lo dice el versículo último que leímos, el versículo, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación tuya. Si tú no has recibido a mi Señor Jesucristo, este es el momento de que lo hagas. Estamos viendo, hermanos, una de las cosas que está sucediendo actualmente es la inestabilidad política internacional. Nos llama la atención, hermanos, Rusia, Estados Unidos, cómo está. Y lo que más llama la atención es China. ¿Cuándo la población de China se ha sublevado? ¿Cuándo? Si ha sido una población más subyugada que los cubanos, más subyugada como están los venezolanos, más subyugada como incluso están los americanos en este momento bajo este gobierno que básicamente está gobernando como una élite mundial, como si fuera un dictador que hay que hacer todo lo que ellos digan. Ya dijeron nuevamente que la pandemia sigue.
y va a seguir, y esto no va a parar. Ahora, una de las cosas más importantes que vamos a hablar, acompáñenme a Mateo capítulo 24, versículo 44. Dice la palabra del Señor, hermanos, y pongan este mensaje en su mente y en su corazón. Este mensaje el día de hoy va a ser corto, pero lo que quiere el Espíritu Santo es que tú guardes esta palabra en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entienda eso, hermanos. Tenemos mucho dolor porque estamos siguiendo y yo personalmente, y hay de mí si yo no llevo la palabra del Señor, porque deudor soy con el Señor, así como lo dice Pablo. Deudor soy para con el Señor, porque yo no tengo forma de cómo pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho por mí. Ya, un hombre que ha sido balaceado, un hombre que, ya lo he dicho, apuñalado, un hombre que ha tenido accidentes de tránsito, 2 cánceres, y ya básicamente en 33 días te muere, me dice el médico, y el Señor me dice, no, todavía no te vas a morir, todavía no te vas a morir, pero Él tenía un propósito, salvar a un pecador de pecadores como soy yo y lo que somos nosotros, porque somos pecadores innatos, pero Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. Ahora dice Mateo capítulo 24, versículo 44, dice, por tanto también vosotros estar preparados, dice mi Señor Jesucristo, por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano, la trompeta va a sonar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, como lo dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, así lleven tiempo en la tumba, van a ser resucitados y nosotros vamos a ser transformados, hermanos. Vamos a ser transformados, hay que creerlo por fe. Mi Señor Jesucristo va a venir. Una de las cosas que dijo un rabino, el rabino Eleazar, y lo escribió en el Bereshit, él dice, si ves a las naciones que pelean entre sí, aguarden al Mesías. El Mesías va a llegar, el Mesías ya viene. Porque mi Señor Jesucristo lo dijo, y lo que la palabra del Señor no miente. Ya Números 23, 19 dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso es para darle un gran amén. Una de las cosas que están en la palabra del Señor, y el Señor mismo lo dijo, que iba a ser una de las cosas espeluznantes que iba a suceder en los últimos tiempos, es la tibieza, hermano, la tibieza. Y hasta aquí hemos mencionado nueve señales antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está aquí, hermano, si usted está aquí, hermana, es porque el Señor los trajo a que recibieran este mensaje. Si usted está aquí, hermano, por las redes sociales, es porque el Señor quiere que usted reciba este mensaje. Si me acompaña a Hechos, capítulo 7, y ya hemos hablado, hermano, de todas las señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar algo muy importante, hermano, y es la última señal antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y se producirá dentro de la misma iglesia. Ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Vale decir que no es una guerra, y lo hemos dicho hasta la saciedad. No es un atentado u otra cosa que a usted le parezca, hermano. Ya, sino es la descomposición interna de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto, lamentablemente. Lo hemos visto en muchas iglesias que sean el enemigo, el diablo, Satanás, porque hay que decir la verdad. El nombre de él, Satanás, y que Dios lo reprenda. Está acabando no solamente con los matrimonios, sino con iglesias enteras. La hemos visto, y aquí está mi hermana y el hermano Mariano, hemos visto iglesias enteras que los mismos hermanos les han dado golpe de estado a los pastores. Hermanos pastores que han llevado 50, 60 años en ministerios, y el enemigo los ha hecho caer. Por eso nosotros, que llevamos la bendita palabra del Señor, no nos creamos más que los demás. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que está haciendo el enemigo, hermano. Entonces ahora lo que el Espíritu Santo nos va a hablar constantemente, aquellos hermanos que incluso van todavía a las iglesias, entran al culto
y en la puerta dejan el pecado, entran y van y alaban al Señor, incluso comparten la palabra del Señor. Cuando termina el culto, religiosamente sale, agarra el pecado y se va con el pecado para su casa. Porque eso es lo que muchos cristianos, entre comillas, lo estamos haciendo. Hechos, capítulo 7, versículo 51, la palabra de Dios nos habla así claramente, hermanos. Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor el día de hoy, porque esto es con respaldo bíblico, hermanos. Esto es con respaldo bíblico. ¿Cuántos de nosotros, y si me acompaña Efesios capítulo 4, versículos 30 y 32, la palabra del Señor nos habla claramente todo lo que está sucediendo en este momento, hermanos. Dice la palabra del Señor, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo. Muchos cristianos, entre comillas, hermanitos, entre comillas, están contristando al Espíritu Santo de Dios. Esa descomposición de la misma iglesia cristiana. Hermano, el que no ha recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón, el que anda en otra religión y se está dejando engañar de esa religión, hermano, lamentablemente ya sabemos qué está sucediendo. Pero este mensaje es para todos. Recíbalo. Póngalo en su mente y en su corazón. Y no, como dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención que es ahora. Si tú ya recibiste a Cristo en el corazón y te bautizaste y recibiste al Espíritu Santo para esperando la redención, dice la palabra del Señor, el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes dice 32, antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Hermano, algo muy bonito que tiene el Señor y Dios nos ha dado a nosotros, nos ha dado un superpoder a todos y cada uno que hemos recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón. Ese superpoder, el poder nosotros perdonar a los demás. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hasta 70 veces 7. Es un superpoder. Pero muchos, lamentablemente, en las iglesias que dicen y ya se han bautizado y ya van a la iglesia y tienen esas rencillas con el padre, con la madre, con el hermano. Es que yo no le hablo porque esa me la debe y no se lo perdono. Pero Dios nos ha dado a nosotros que nos perdonemos unos a otros. Dice el versículo 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Ahora ya no es misericordia. Tú vas en la calle, ya la gente le da igual. Ahora veníamos, una señora que quería cruzar y venía con el carrito. Y nosotros paramos y haciéndole luces. No hay misericordia ni para con esas personas, adultos mayores. Y le tiran el coche porque lo vimos, no nos lo estamos inventando. ¿Cuántas personas tú has visto en la calle pidiendo comida y pasamos de largo? No hay misericordia. Dice, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros. Y eso es por mi Señor Jesucristo, por intermedio de Él. Hermano, algo muy bonito dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 11, versículo 11 y 13, dice, de ciertos digo, es que le quiere decir el Señor, esto es verdad, créanlo. Dice, de ciertos digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquellos que se han hecho esa conversión, estos pastores que ya no quieren que le digan pastores, sino profetas, dice la palabra del Señor que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Si tú estás en una iglesia y el pastor ya no es pastor, sino profeta, hermano, salga de esa iglesia. Salga de esa iglesia. Porque te están engañando. Ahora, hermano, acompáñame a Apocalipsis capítulo 3.
donde nos vamos a dar cuenta que es francamente desesperante ver tanta tibieza en las iglesias, tanta hipocresía, hermano, tanta superficialidad, hermano, en las iglesias, tanta apatía, tanta religiosidad. Se supone que nosotros, el Señor ya nos sacó de la religión, porque Dios no es religión. Dios es una relación orgánica con la persona del Hijo de Dios, con mi Señor Jesucristo. Dios no es religión. Nos estamos dando cuenta, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, ya, nos estamos dando cuenta, hermanos, de que muchas iglesias ya no siguen la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Ellos aquí, como dice la palabra del Señor en la iglesia de la Odisea, cuando llegaron esas cartas, estas iglesias hoy en día ya no existen. Pero recuerden que la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros somos una iglesia. Ahora, si este mensaje, hermano, te llega al corazón, es el momento de que tú cambies de dirección. Es el momento de que cambies de dirección. O si tú, hermano, estás en una iglesia, llámese la denominación que sea, y si tú estás en una iglesia y esa iglesia está mostrando todo lo que dice aquí en esta carta, hermano, hable con su pastor, hable con los diáconos o busque otro sitio donde meterse, pero primero busque la palabra del Señor. No te dejes engañar. Nosotros aquí estamos llevando la palabra de Dios en profecía, en lo que dice, lo que va a estar ocurriendo y lo que va a ocurrir durante muy poco tiempo. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 22. Dice mi Señor Jesucristo, le dice a Juan, escribe al ángel en la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Para aquellos que no dicen que mi Señor Jesucristo estaba con Dios en la creación. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Escuche bien. Pero por cuanto eres tibio, aquellos que dicen que yo no estoy para allá ni para acá, sino que estoy en la mitad, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pues tú dices, dice, si tú estás aquí, hermano, es el momento de que tú cambies. Agarres el camino, y el camino es mi Señor Jesucristo. Pues tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice la palabra del Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice mi Señor Jesucristo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, la palabra de Dios, para que seas rico de verdad. Y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice la palabra del Señor, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque eres un ciego. Dice la palabra del Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fiel y arrepiéntete, dice la palabra del Señor el día de hoy. Sé pues fiel y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y toco y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice la palabra del Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano, si tú estás en una iglesia que está pasando por esta situación, es el momento de que tú gires y des un paso a un lado y dé vuelta atrás. Y haga la conversión, dice la palabra del Señor, sé fiel pues y arrepiéntete. Sé pues fiel y arrepiéntete. Hermano, esto no es cuestión, como dice la palabra del Señor, es que no me venga a hablar de religión, no me hable de esto, porque es que yo no le hago mal a nadie. Y yo voy a la iglesia constantemente. Hermano, así seas cristiano. Así seas cristiano. Y si tú no has hecho una conversión genuina para con Dios, hermano, el arrebatamiento de la iglesia, tú te vas a quedar. Lamentablemente muchas iglesias, todas se van a quedar íntegras
hasta con profeta y apóstol a bordo. ¿Por qué? Porque están llevando un mensaje tergiversado de la palabra del Señor. Ahora, hermano, aquí miramos en este versículo lo que habla el frío. ¿Qué es el frío? Lo hemos dicho hasta la saciedad, porque es que este mensaje hay que llevarlo. En la repetición está la retención. Y el mensaje hay que llevarlo. A Noé le dijeron, mira, hay un diluvio, 120 años, lleve este mensaje. Lo llevó por 100 años, el mismo mensaje, el mismo mensaje. Él nunca lo cambió. Él nunca le dijo a los demás, venga, muchachos, estén tranquilos, venga, denme dinero que yo les abro un huequito para que se metan al arca. No, él les dijo, va a haber un diluvio, arrepiéntase, sé fiel, arrepiéntete. ¿Qué fue lo que pasó? Nadie escuchó, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Lo mismo que pasó con Jeremías, que fue y llevó el mensaje y nadie entendió el mensaje y ya sabemos todo lo que sucedió. Lo que pasó también con Jonás. El frío es aquella persona, acompáñame a Juan capítulo 14, nos vamos a dar cuenta que el frío es aquella persona que nunca oyó el mensaje de salvación. El frío es aquella persona que nunca oyó el mensaje de salvación. Esa persona que ignora la palabra y nunca sintió dentro de sí ese fuego poderoso. Ese es el frío. Esa persona que nunca, ese fuego poderoso, purificador, ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Que nunca tuvo el Espíritu Santo dentro de sí. Pudo haber entrado a una iglesia cristiana, pudo haber entrado donde fuera, pero nunca tuvo una conversión. Nunca. Siempre estuvo allá como un muerto. Porque verdaderamente los muertos no solamente son los que están en las tumbas. Los muertos, hay muchos muertos que están dentro de las iglesias, están muertos espiritualmente. No tienen a mi Señor Jesucristo en el corazón. Entonces ese es el frío. Es el frío, ese témpano de hielo, como yo también lo fui. Yo también lo fui. Mi hermano, por muchos años y muchas personas me hablaron de la palabra del Señor, pero hasta que el Señor no hizo de esto, dice la palabra del Señor, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Me sacó de mi zona de confort en Colombia, me llevó a España, viví por muchos años en España. Me tocó que pasarla bien difícil. A pesar de todo lo que yo tenía, títulos y sabía de todo, pero la pasé bien mal. Entonces llegó un momento que hablé con el Señor y me puse a cuentas con Él, pero con todo y eso no lo hice genuinamente. Y le conté el testimonio a varias personas y me ofrecieron dinero para que hiciera lo que hacía yo antes por dinero. Y yo, en mi corazón, como es malo y perverso, como dice la palabra del Señor, me iba a venir atrás. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Alabado sea el Señor. Tuvo misericordia de mí. Y me dijo, tú eres mío, y me metió al hospital. Y me puso un cáncer que fue lo mejor que pude haber tenido yo en el mundo. Y no solamente un cáncer, sino fueron dos. Alabado sea el Señor. Y yo se lo agradezco. Eso se lo agradezco. No tengo cómo pagarle al Señor. Porque verdaderamente eso fue lo mejor que yo he podido tener. Porque era un frío. Más que frío, no había recibido la palabra del Señor. Pero ahora yo no quiero ser tibio. Yo quiero estar caliente. El caliente es aquella persona que ama fervorosamente al Señor. Y no solamente eso, sino que se esfuerza por agradar al Señor. Esa persona es la caliente, la que siente ese calor del Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan 14, versículo 15, y vamos a intercalarlo con el 21 y el 23 y el 24, dice mi Señor Jesucristo. Y te habla el día de hoy. Guarda este mensaje en tu mente y en tu corazón. Dice, si me amáis, si verdaderamente me amas, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos, no los que sacó el mundo ahora en este momento, que los cambió, no, mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice la palabra del Señor en el versículo 23. Respondió mi Señor Jesucristo y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice el 24, el que no me ama, dice así, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. ¿Quién dice amén? Amén. Mucha gente dice dice creer en Dios, pero no le creen a Dios. Todo el mundo cree en Dios. Dice la palabra del Señor que hasta los demonios creen y tiemblan. Y ellos nos llevan la delantera a nosotros, porque ellos tiemblan. O tú le preguntas a una persona, ¿tú crees en Dios? Y, oh, sí, yo creo en Dios, oh, sí, claro. Con esa soberbia, con esa arrogancia. Y los demonios nos llevan la delantera a nosotros, porque ellos creen y tiemblan. Hermanos, es hermoso escuchar la bendita palabra del Señor. Nos vamos a dar cuenta de las maravillas que hace el Señor con nosotros. Y aquí están viendo, hermanos, aquí están viendo la gloria de Dios, viéndome a mí, mis familiares, los que me conocieron, la basura que era antes, porque lo digo así literalmente, era una basura, porque hice mucho daño. Y públicamente le pedí perdón a muchas personas que quizás hoy en día me escuchan. Les pedí perdón porque les hice daño, en mi ignorancia les hice mucho daño. Y quizás pensé que no les estaba haciendo daño porque yo manejaba dinero, yo hacía muchas cosas, pero en mi ignorancia yo les hice mucho daño. Y le pedí públicamente a las personas perdón. Ahora dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, me acompaña Primera de Pedro, capítulo 4. Hermano, el caliente posee además un fuego interno que no se puede apagar. Tú en la mañana, en la noche, en la tarde, tú sientes ese calor abrasador del Espíritu Santo. Tú sientes que el Espíritu Santo está contigo. Y aunque lucha, porque nosotros luchamos y somos atacados, nosotros permanecemos fiel delante del Señor. Y combatimos ¿contra quién? Contra el demonio, contra el pecado. Combatimos contra ese pecado. No solamente con eso, porque también están esas tentaciones que se nos atraviesan todos los días. Ya, el mirar, el ojo, el desear cualquier cosa, ahí están las tentaciones. Las tentaciones no son malas, las tentaciones, el problema de la tentación es dejar y darle espacio a la tentación para que ella entre en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya, estamos mirando un mundo inmoral y nosotros estamos combatiendo contra eso y también combatimos contra Satanás. Combatimos contra Satanás, porque Él nos quiere dañar el caminado, nos quiere poner la zancadilla para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia nosotros nos quedemos, para robarte todo eso que Dios te ha dado. Ya como estábamos leyendo ahora, y fue bonito porque me acordé de vosotros, que Dios abre puertas, Fue bonito eso que me contaron ustedes, que cuando ustedes llegaron a la frontera y vieron una puerta abierta. Ya, es para no darse cuenta, como dice la palabra del Señor, yo abro puertas que nadie puede abrir, que nadie puede mirar. Pero esa puerta te la abrió mi Señor. Entonces, dice la palabra del Señor, el Satanás ve en nosotros, en un creyente que está lleno del Espíritu Santo y que está consagrado. Satanás ve un verdadero peligro en esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque nosotros combatimos contra él con la ayuda del Espíritu Santo para llevar la bendita palabra del Señor, para que ustedes vengan a mi Señor Jesucristo, para que ustedes no se dejen arrebatar de él. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque la palabra de Dios es así y tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque viene el juicio y el juicio va a empezar por casa. Va a empezar por casa, dice la palabra del Señor, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dice, y si primero comienza por nosotros, la pregunta de la palabra es, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el juicio comienza por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, otra pregunta a la palabra de Dios, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Gloria a Dios. Dice el impío y el pecador. Hermano, el impío es aquella persona, aquel cristiano entre comillas, que recibió al Espíritu Santo de Dios, se hizo bautizar y se echó para atrás. Y no solamente eso, está hablando mal de la palabra del Señor.
o la ha puesto por negocio. No abrió una iglesia, sino que montó un negocio para vender la palabra del Señor. Ese es el impío. El pecador es aquella persona que no ha conocido la palabra del Señor. Es aquella persona que anda ignorantemente por ahí. Un ateo, que incluso cree que Dios no existe. Ese es el pecador. Ahora, si me acompaña Jeremías capítulo 20, nos vamos a dar cuenta que el caliente siente esa sensación preciosa que el Espíritu Santo lo mueve a uno y le dice: Alicia, levántate, lleva la palabra del Señor. Jorge, ven a mí porque te necesito, yo te he escogido a ti. Mariano, levántate, ¿qué pasa? Esfuérzate, sé valiente, dice la palabra del Señor. Ahora, el mismo profeta Jeremías, él vivió eso cuando era perseguido, y a nosotros nos persiguen, pero entre más nos persigan, persistamos llevando la palabra del Señor. No nos dé miedo. Seamos berracos, como decimos coloquialmente en Colombia, llevando la palabra del Señor, así como cuando trabajamos para el enemigo y poníamos la cara, incluso éramos supuestamente guardaespaldas, y poníamos nuestra vida por otra persona solamente porque tenía dinero. Ahora tú, sé valiente, esfuérzate, sé valiente y pon la cara por el Señor. Porque nosotros, dice la palabra del Señor, somos colaboradores del Señor. Somos embajadores del Señor aquí en la tierra para llevar ese mensaje. Jeremías dice, Jeremías hermoso, escuche esto tan precioso. Dice, hablando con el Señor: me sedujiste, Señor. Me sedujiste, oh Adonai, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido ofendido, dice Jeremías, porque a él lo ofendía. Dice, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque por causa de la palabra del Señor he sufrido insultos, burlas cada día. Eso lo hemos vivido nosotros. Pero dice la palabra del Señor lo que sentía Jeremías. Y dije, no me acordaré más del Señor, dijo Jeremías, ni hablaré más de su nombre. Pero dice la palabra del Señor, no obstante, dice Jeremías, había en mi corazón un fuego ardiente, dice, metido en mis huesos. Traté de aguantarlo, pero no pude, gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Ese es el hombre que está lleno del Espíritu Santo, hermano. Ahora la palabra del Señor nos habla del tibio. Acompáñenme a segunda de Pedro, capítulo 2. El tibio, hermano, ¿quién puede ser? Solamente puede ser aquella persona que alguna vez estuvo caliente. Ese es el tibio. Si tú pones una olla y calientas el café y lo dejas allá, se va a entibiar y por último se va a poner bien frío. Es aquella persona que experimentó la bondad y el poder del Señor, pero por su incredulidad, hermano, y por su rebeldía, y no solamente por eso, por su cobardía, no se decidió, nunca se decidió a servir al Señor y a vivir para Él. Y para ellos existe esa advertencia. Y es la palabra de Dios quien habla, no yo. Es el Espíritu Santo que te va a confrontar el día de hoy, hermano. Tú que me estás escuchando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 22. Dice la palabra del Señor, ciertamente dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, de donde estaba yo y más de uno de nosotros hemos estado allá, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y del Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero, hermanos. Así que mucho cuidado con esos, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Escuche, hermano, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Digamos amén. Porque la palabra de Dios nos conforta, nos reprende y nos exhorta a que vengamos al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor para aquellos cobardes que todavía no admiten que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra está viva y es eficaz. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la palabra de Dios quien habla. Hermanos, el Apocalipsis es la revelación del Señor. Él llevó a Juan al futuro y le mostró todo lo que está sucediendo en este momento y lo que va a suceder dentro de muy poco, hermanos. Acuérdense de eso, sigamos en Apocalipsis y vamos a mirar que para agravar la desgracia de esa iglesia y para agravar la desgracia de muchos que estamos viviendo, básicamente lo que vive la iglesia de la Odisea, vamos a mirar, hermano, que la palabra de Dios dice desventurado, es una persona, hermano, sin ventura, es una persona que no tiene la gracia de Dios. Dice, también hablamos de la iglesia de la Odisea, estamos en el capítulo 4. También habla que te dice, y tú eres un miserable ciego. Dice, ese miserable es la persona que son desdichados, que andan con esa necesidad externa, esa persona que así pueda poseer dinero, puede tener coches, casas, puede tener de todo, pero hay un vacío en su corazón. Yo estuve ahí, hermano. Yo tuve mucho dinero, pero ¿qué pasaba? Había un vacío en mi corazón. Yo lo quería llenar con licor, con droga, lo quería llenar con muchas cosas. Pero no había forma de llenarlo. Pero hasta que no vine y conocí a mi Señor Jesucristo, y hasta que no recibí a mi Señor Jesucristo en el corazón, yo no me di cuenta que lo que necesitaba era eso. Necesitamos a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón. También dice la palabra del Señor que somos pobres. Así tengamos mucho dinero. Hay mucha gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. No tienen más. Pero son pobres, son infelices, son mendigos, desposeídos totalmente de valores internos y valores externos. Que la gente, muchas personas que yo conocí con mucho dinero, no podían comer. Su desayuno eran 2 pastillas. Pero eran tan miserables que teniendo dinero, pero por el solo hecho de que ellos no podían comer, no les suministraban comida a los que necesitaban. Eso es ser uno miserable. Miserable. Yo no como, usted tampoco come. Entonces también dice la palabra del Señor que habla de que es un ciego y es un desnudo, despojado de toda vestimenta de santidad. De toda vestimenta de santidad. Y por eso aquí es donde la palabra del Señor nos habla de los consejos y seguimos en el Apocalipsis 4, donde Él nos da consejos y dice el Señor, y aquí dice la palabra a los tibios como para que sean enriquecidos, para que verdaderamente sean enriquecidos y cambien ese lugar, para que no estén aquí como fríos, tampoco estén en la mitad, para que sean calientes, para que cambien a caliente, para que busquen el Espíritu Santo de Dios. Y para ellos viene este consejo, porque dice, para que sean y reciban esa vestidura y ese colirio espiritual, donde dice, compra de mí oro refinado en fuego. ¿Cuál es el oro refinado en fuego? Es la palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Este es el fuego purificador. Este es ese aceite que nosotros debemos llenar con la palabra del Señor, nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo venga a nosotros y hable y pida al Señor con esos gemidos indecibles, pidiendo socorro para nuestras almas. Es por nuestras almas. Hermano, en este momento está en tus manos. Dios nos dio libre albedrío. Tú puedes hacer lo que quieras. Dios nos dio esa capacidad de nosotros tomar decisiones. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, y guarde este mensaje en su mente y en su corazón, hermano, que si tú te quedas en el momento del arrebatamiento de la iglesia, hermano, va a ser bien difícil que tú adquieras esa salvación tan grande que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Lo que se viene es grande, lo que se viene es muy grande. Cuando venga el anticristo a gobernar de la manera que estos gobiernos que trabajan para el anticristo, estos gobiernos que son la élite mundial, que nos han hecho poner una mascarilla, que nos han hecho poner los paliativos en el cuerpo por imposición, porque si tú no te lo pones no puedes entrar a comprar ni a vender, no te puedes subir a un avión. De la misma manera, como dice el anticristo, que va a hacer poner una marca en la mano derecha o en la frente a los ricos y a los pobres.
a los ricos y a los pobres. Esto es para todos. El anticristo no va a mirar si tienes dinero o eres un millonario, un magnate, no. Ricos y pobres, pobres y esclavos. Ya, esto va a ser para todos. El que no tenga esa marca no va a poder comprar ni vender. Y eso es lo que va a ser el arrebatamiento, después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y 22, donde dice la palabra del Señor, donde dice mi Señor Jesucristo, palabras de mi Señor Jesucristo, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si tú estás pasando por diversas situaciones en este momento, hermano, no te achicopales, no te vengas atrás, hermano. Sigue adelante, persevere, porque dice la palabra del Señor. Sé pues fiel y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, hermanos. Al que venciere, dice, al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, recuerde que está hablando con las iglesias, no está hablando con todo mundo, no está hablando con los inconversos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que es inconverso, hermano, mucho dolor en mi corazón. Y yo sé que muchos los del grupo también sienten dolor, porque muchas personas no quieren escuchar la palabra del Señor. Están haciendo caso omiso a lo que Dios está mandando en este momento. Por eso la palabra del Señor a muchos de aquellos que están en las iglesias, y hablo con los que son cristianos, y hablo con los que son cristianos y los que no son. Y no solamente yo, es la palabra del Señor, Mateo capítulo 15, donde la palabra del Señor nos habla claramente, y después pasamos al capítulo 7, nos devolvemos, dice la palabra del Señor, capítulo 15, versículos 7 y 9, dice, hipócritas, hablando mi Señor Jesucristo, palabras fuertes, pero dice la palabra del Señor, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo, esta iglesia, este cristiano, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice la palabra del Señor, versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. ¿Cómo está el mundo en este momento? Mandamientos de hombres. Desecharon los mandamientos del Señor y están enseñando doctrinas de demonios. Hermano, el Señor en este momento solamente haga ahí en su mente y en su corazón, viendo, estando tú allá adentro y el Señor tocando la puerta allá afuera. Y tú dices, ¿le abro o no le abro? Mirando por la cámara y ahí está el Señor, ahí sí que molesta. O mandando a estos atalayas, a estos todos los días, como lo hacemos todos los días por las redes sociales, llevando el bendito mensaje de la salvación. Hermanos, yo no me voy a cansar. De la misma manera que lo hizo Noé, de la misma manera que lo hizo Lot, de la misma manera que lo hizo Jonás, de la misma manera que lo hizo Jeremías, y aquellos que han llevado el mensaje, de la misma manera que hizo mi Señor Jesucristo, llevando el mensaje de salvación, y por llevar el mensaje de salvación lo colgaron en una cruz, y estoy dispuesto a dar mi vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Para mí el morir es Cristo, el morir es ganancia, no importa lo que se venga. Estoy dispuesto a dar mi vida por eso. Y yo sé que el Señor respalda nuestra palabra. Y seguimos adelante, hermanos. Desde aquí, desde Oakland, California, desde nuestra casa, vuestra casa, vamos a seguir llevando este mensaje de salvación. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, porque es momento de que vengamos al Señor. Y de la manera que lo hacíamos antes, sí, no sé si de pronto se recuerda, hermanos, yo era uno de esos. Yo era uno de esos de que yo llegaba, buscaba a los patrones, como le decíamos allá en Colombia, le decía patrón, para las que sea, ¿qué hay que hacer? ¿Usted está dispuesto a hacer esto y esto y esto y esto y esto? Y no lo quiero nombrar. Digo, sí, claro, patrón, para las que sea. Llegamos a nuestros pueblos con viper, con celular, con un arma, con moto y toda esta historia, y para que la gente nos viera, que nosotros estábamos no trabajándole, estamos trabajándole al diablo prácticamente, vendiendo nuestra alma al diablo. Pero hoy en día que el Señor me sacó de allá, me sacó a las tinieblas, a su luz admirable, para llevar este mensaje de salvación a todo el que quiera escuchar.
a todo el que quiera escuchar. Ya, no solamente oírlo, sino escucharlo. Todo el mundo oye, pero el que verdaderamente escucha guarda eso en su mente y en su corazón. Y de la misma manera que no nos avergonzábamos con Satanás, también debemos de hacerlo con mi Señor Jesucristo. No nos avergoncemos. No nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios y para salvación nuestra. Amén. Dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 8, versículo 38. ¿Por qué? Porque, hermano, si tú te avergüenzas de la palabra del Señor, créalo que vas a cometer el peor error de tu vida. El peor error de tu vida. Después de que tú tengas la salvación en la mano y si la pierdes, hermano, cuando estés en el infierno, te vas a acordar por la eternidad, porque todos los que entran al infierno van a ser lanzados al lago de fuego y el lago de fuego va a ser para toda la eternidad. No te avergüences de la palabra del Señor. ¿Por qué? La palabra del Señor dice, Marcos capítulo 8, versículo 38, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, dice mi Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Quién dice amén? Así que no se avergüence de la palabra del Señor. Seamos berracos, echamos para adelante. No importa lo que diga la familia, no importa lo que diga tu esposa, no importa lo que digan tus hijos. Mi Señor Jesucristo mismo dijo que el que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su trabajo, más que a mí, no es digno de mí. Guarden esta palabra en su mente y en su corazón, hermanos. Quizás mañana va a ser demasiado tarde, quizás más tarde va a ser demasiado tarde. Porque esto va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor misma lo dijo, que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que cuando se oiga, no cuando vaya, cuando se oiga. La palabra que más se escucha en las redes sociales, la palabra que más sale de la boca de estos dictadores, de estos presidentes, cuando se oiga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina y no escaparemos. ¿Qué es lo que se escucha en las redes sociales? Paz y seguridad. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Paz y seguridad. Y esto es una profecía marcada por la palabra del Señor. Ahora, si usted me acompaña, hermanos, seamos fieles. Aquí nos habla en el capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 7. De la misma manera que nos habla a 7 iglesias, también el Señor quiere encontrar una iglesia fiel, una iglesia perfecta delante del Señor. Capítulo 3 del Apocalipsis. Le dice, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia quiere decir fidelidad, fiel. Escribe al ángel en la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Dice, escuche esto es hermoso, dice, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras, dice el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Escuchen bien esto, hermanos. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, dice la palabra del Señor. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra, mire esa promesa, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre Oakland. Dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, no es la que está allá en el oriente, dice, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre, dice nuevamente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hermanos, es el momento de que pongamos la mirada delante del Señor. Recuerden, hermanos, que los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Tenemos que ser valientes. Por eso, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor en este momento. Y como siempre, hermanos, oramos por todos. De Pittsburgh, California, me escribió una hermana que oráramos por Gerson Moisés Quintana Rizos. Este chico está en la cárcel en este momento. Vamos a orar por todas aquellas personas que están en las cárceles en este momento, para que el Señor allá toque el corazón de muchas personas. Pero no tengamos miedo, la palabra de Dios misma lo dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Dice la palabra del Señor, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice la palabra del Señor, Él me librará del lazo del cazador, del que nos persigue y de la peste destructora. Entonces no tengamos miedo, hermanos y hermanas, no tengamos miedo. El que está en la cárcel, yo sé que el Señor, Él dice, yo reprendo y castigo a los que amo. De alguna manera el Señor nos quiebra la patica, como hace el pastor cuando la cabra está muy loquita. Lo que hace el pastor físicamente, le quiebra la patica para que esa cabra ya deje de brincar tanto. Y eso nos pasa a nosotros, a mí me pasó. Yo brincaba mucho hasta que el Señor dijo, te me quedas ahí en el hospital hasta que pases por esta situación de cáncer. Me quebró la patica. Y yo ahí entendí, porque el Señor dice, yo castigo y reprendo a todos los que amo. Entonces no tengamos miedo por todas las situaciones que nos van a suceder dentro de muy poco. Dice, en el mundo tendréis aflicción, dice mi Señor Jesucristo, pero confía, yo he vencido el mundo. Amén. El Señor ya venció el mundo y Él dijo que vendría por nosotros. La iglesia va a ser arrebatada, Dice la palabra del Señor que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No todos los borrachos que hayan muerto en accidentes o los que hayan hayan muerto haciendo cosas malas. No, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos preparados, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Hermanos, pongámonos a cuentas con mi Señor. Si usted, hermano, no ha recibido, no ha tomado esa decisión, o si usted ya le entregó su corazón a mi Señor Jesucristo y no ha hecho una conversión genuina, es el momento que lo hagas. Y yo te invito, hermano, ahí en tu casa, cuando escuches este mensaje, tú te hinques delante del Señor. Tú no necesitas ir a una iglesia a pagarle a un pastor o a un apóstol o a un profeta para que ore por ti. Dios, cuando se rasgó ese velo, cuando Él murió en la cruz, cuando se rasgó ese velo, nos dio esa potestad a nosotros para que entremos directamente a hablar con el Señor. Para que no vengamos delante de un sacerdote para que ore por ti. No, tú puedes hablar con el Señor. Habla con Él. Él te está esperando para que hables con Él. Y si tú no le has entregado tu corazón a mi Señor Jesucristo, es el momento que lo haga. Vamos a orar. Acompáñenme y en voz alta, si lo quiere hacer, o si lo quiere hacer internamente, solamente cierre sus ojos. Concéntrese. Pídale al Señor para que tú ores lleno del Espíritu Santo. Para que tú reconozcas delante del Señor lo frágil que somos delante de Él, para que Él nos ayude, para que digamos así, Señor, yo reconozco que te necesito, oh Padre Santo. El día de hoy te necesito, Señor, y sé que tú moriste en esa cruz, oh Padre Santo, y fuiste vilipendiado, Señor, fuiste crucificado, Señor, te pusieron una corona de espinas, Padre Santo, Señor, perforaron tus manos y tus pies, Padre Celestial, por mis pecados, Señor. Y yo reconozco eso, Padre. Te pido, Señor, por todos y cada uno de mis pecados, Señor. Te abro las puertas de mi corazón.
y de mi alma, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Entra en mí, Señor. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, Señor, el día de hoy. Y, Señor, algo muy importante te pido, Señor. Escribe mi nombre ahí en ese libro, en el libro de la vida, para que cuando tú llames a lista, Señor, yo esté, Señor, pendiente y diga, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Heme aquí y te doy gracias para que tú, cuando yo esté delante de ti, no te avergüences de mí, como muchas veces yo me avergoncé de ti, Señor, aquí en esta tierra. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas mejor cada día, Señor. Que en mí haya un corazón dispuesto, Señor, igual al de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Que podamos entregar nuestra vida incluso, Señor. Así dependa de nosotros, Padre Celestial. Te pido, Padre Santo, por todo el grupo de oración. Te pido por esta pareja y por sus hijos. Te pido, Señor, por Jorge y su esposa. Te pido, Padre Santo, por Mariano y por toda su hermosa familia, Padre Santo. Te pido, Señor, por mi hermana Alicia, mi amada esposa, y por nuestros hijos, por nuestros padres, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, por Olmedo, Señor, y por María, Señor, que en este momento ya se están disponiendo a viajar, Padre Santo, a su hermoso país, a mi hermoso país, Colombia, Padre. Te pedimos por los policías, Señor. Aquellos hombres y mujeres, Padre Santo, que están poniendo su vida, Señor, por salvaguardar, Señor, la vida de nosotros, Padre, en las calles, Padre Celestial. Te pedimos por los bomberos, por los paramédicos, Padre Santo, por los enfermeros y enfermeras. Te pedimos, oh Padre Celestial, por aquellos hombres que cada día, Señor, están levantándose, Padre Celestial, para ir a conseguir un poco de comida, para poner en la mesa comida para sus familias, Padre Celestial. Por aquellos que no tienen trabajo, Señor. Por aquellos que no tienen vivienda digna, Señor, en este momento. Por aquellos que están, por aquellos adultos mayores, Padre Santo, por aquellos abuelos, por aquellos que han dado la vida por sus hijos y sus hijos en este momento los tienen abandonados, Señor, no se acuerdan de ellos y ni siquiera un pedazo de pan ponen en su mano para que ellos sacien esa hambre que quizás cuando nosotros estuvimos pequeños, ellos nos saciaron el hambre a nosotros, Padre. Te pedimos por esos abuelos, Señor, que están en esas residencias abandonados por sus propios hijos y que están en las calles, oh Padre Santo, incluso en sus casas y nunca los visitan, Padre Celestial. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos por aquellas personas que necesitan de ti, Señor, en este momento. Oh Dios, te pedimos por este grupo de oración. Adonai Jireh, Señor. Hablo, Señor, en nombre de todo el grupo, Padre Santo, para que este grupo, Señor, siga creciendo a través de las redes sociales. Te pido, Señor, por todos aquellos hermanos y hermanas, Señor, que están ahí en las redes sociales, en el YouTube, en el WhatsApp, Señor, recibiendo tu santa palabra todos los santos días, Padre Santo, para que ellos se nutran a través de tu santa palabra, Señor, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Padre, te pedimos, Señor, también por los alimentos que vamos a tomar el día de hoy. Padre Santo, te pedimos por aquellos hombres y mujeres que trabajan arduamente en el campo para que este alimento llegue a nuestra mesa. Te pedimos por aquellas hermosas manos que los preparó, Padre Celestial. Gracias, oh Señor, porque todo proviene de ti, Señor, de tu misericordia, porque joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Te pedimos por todos y cada uno de los enfermos, Señor. Oh Dios, pon tu mano poderosa, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros y sobre todos y cada uno de los enfermos, Padre, para que en este momento haya sanación a través de tu mano poderosa. Gracias por el alimento que recibimos en este momento espiritual, Señor. Tu mensaje ha sido entregado, Señor. Haz de él, Señor, que llegue a los corazones, a lo más profundo de los corazones, de los que los van a escuchar y los que lo hemos escuchado, Señor. Y llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice fuerte, amén, gloria a Dios. Que hermanos, Dios los bendiga. Gracias nuevamente por estar aquí, Jorge, su esposa, los niños. Hermanos, recuerden, hermanos, que si llega el arrebatamiento de la iglesia,
y tú te creas, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Vamos a estar aquí, Señor, los que quieran llamarnos y a orar por todos y cada uno de vosotros. Nos pueden poner un mensaje a nuestros números y vamos a estar orando por ustedes. Un saludo muy especial y les amamos. Dios los bendiga. Amén.